Historiador chileno, profesor de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación desde el 2018, profesor de la Facultad de Filosofías y Humanidades, de Ciencias Sociales, de Economía y Negocios y de Derecho de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia. Fíjese que nuestro anterior invitado fue alumno suyo en su magíster en Historia de Chile, así que le dejo muchos saludos. Daniel Avendaño Caneo, hoy jefe de carrera de la Universidad de Viña del Mar. Profesor Gabriel Salazar, bienvenido a Luz Verde, ¿cómo está? Bueno, aquí todavía bien, sobreviviendo, como diría el cantante uruguayo. Sí, pues, todavía bien, sobreviviendo. ¿Qué significa eso con nuestra realidad histórica que vivimos hoy? ¿No vamos a sobrevivir después? ¿Vamos a seguir estando todavía bien? ¿Qué es lo que va a pasar, profesor Gabriel Salazar? Personalmente, sobrevivir para mí ha significado vivir dos coyunturas históricas profundas, importantes para nuestro país, ¿no? La coyuntura de los años 70, ahora Allende, Frei Montalva, etcétera, Pinochet después, y esta coyuntura que podríamos caracterizarla no por la elección última, sino por el proceso constituyente que ha llevado a instalar esta convención constituyente, que es lo que históricamente importa, ¿no? En este momento. Correcto. Una gran cosa haber podido vivir ambas coyunturas, ¿no? Sí, pues, No vivir es, ambas no es, coyunturas. no es que cualquier persona haya vivido ambas coyunturas en una misma vida, ¿no? Es bien entretenido. Así que sobrevivir en este caso para mí ha sido un premio casi. Sí, pues. Y estar bien por el momento. ¿Qué quiere decir aquello, profesor? Bueno, el tiempo siempre transcurre, ¿no? Todas las cosas son todavía, ¿no? Entonces no sabemos, en cuanto a estas materias de estar bien o estar mal, uno personalmente, no sabemos cómo viene el mañana, ¿no? Por eso hay que decir, todavía estamos bien. Perfecto. Vamos a hablar del mañana, pues, hablando desde el hoy histórico, sociopolítico y lo que hoy día nos golpea, porque nos tiene bastante en shock a muchos y muchas chilenos y chilenas, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta segunda vuelta? ¿Vio venir quizás los dos extremos, profesor Gabriel Salazar? Como los dos extremos. Estamos hablando de dos candidatos, ¿cierto?, que en Ah, cierta medida representan a extremos políticos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. Uno, claramente, como bien lo decía MB Grolmus en nuestra transmisión de Facebook, decía, gracias por comenzar el programa recordando a Freddie Mercury, ¿cierto?, alguien rupturista, alguien que abrió espacios a las disidencias, ¿cierto?, alguien que también abrió espacio a la mujer. Y desde ahí hay un candidato que parece que no representa aquello. bueno, si la miramos, esta situación que se ha producido después del domingo con una mirada histórica, entonces uno puede comenzar a preguntarse qué es lo que se va a recordar de esta coyuntura del noviembre del 2021. Y uno ya con la experiencia de haber estudiado historia detalladamente referente a los últimos 200 años de historia de Chile, uno diría, yo creo que cualquier historiador diría, lo que se va a recordar de este periodo del 2021 no va a ser esta elección del domingo pasado. Va a ser el estallido social, el proceso constituyente que se abrió de allí, la convención constituyente y el resultado que va a tener esta convención constituyente en términos de producir un texto constitucional que concuerde, diría uno, por lo menos en sus dos terceras partes, con lo que la ciudadanía en el fondo de sí quiere y necesita, ¿no? Eso es lo que se va a recordar, porque esta elección es una elección más que depende de la Constitución de 1980. Y es la última elección de una Constitución que se está rechazando, de una Constitución que estableció un modelo político, económico, social, etcétera, que la gente no quiere, ¿no? Entonces, ¿qué más da que se elija un presidente de cualquier línea política para un Estado, un gobierno que va a durar tanto como decida la Convención Constitucional que dure, ¿no es cierto? Por eso, claro, se apasionó mucho todo el mundo con lo que pasó, porque además hubo una polarización que corresponde a otras épocas, ¿no? Pero
todo este proceso es transitorio, es incluso agónico, porque la Constitución del 80 es la que se está, por así decirlo, matando, ¿no? Vía, Agonizando. con un proceso semilegal, digamos, semisoberano, ¿no? Eso es lo que se está matando. Entonces, esta elección va a morir con la Constitución del 80. Entonces, Y se va a recordar. el historiador vamos a estar preocupado no tanto de lo que se murió, sino lo que comenzó a nacer en este periodo, ¿no? Por eso para mí, yo estoy menos emocionado con la elección del domingo pasado, aunque reconozco que tiene anomalías. Ya. A ver, hablemos de esas anomalías, porque me llama la atención que los historiadores el día de mañana a lo mejor no van a considerar un triunfo de Boric o no van a considerar un triunfo de José Antonio Kast. ¿No? Porque hay anomalías. ¿Mm? La primera anomalía que tú puedes reconocer, Claudio, acá, mirándola objetivamente, fríamente, ¿Mm? es que ninguno de los candidatos se presentó como continuador, representante, liderazgo del proceso constituyente que la ciudadanía abrió el 18 de octubre. Ninguno hizo alusión al proceso constituyente. Un poco en el discurso final, después de los resultados de la elección, que hizo Boric, muy de pasada. Todos ellos se presentaron como que ellos van a resolver por sí mismos, con su gobierno y su programa, los problemas históricos que arrastra Chile, ¿no? Desde hace 2 siglos. Todos los discursos de esta gente, particularmente yo escuché en detallísimo el discurso de Kast y el discurso de Boric, ellos van a resolver su propuesta, su persona, ¿eh? Su discurso, ellos van a resolver los problemas que la ciudadanía espera que la convención resuelva. Esto es una anomalía. Correcto. Esto es una Mal anomalía. entendido ahí, Es absolutamente. asumir para sí lo que no les corresponde, porque esta responsabilidad de cambiar, de resolver los problemas de los chilenos, es de la soberanía popular o de la representación de esta soberanía en la Convención Constitucional. Pero no es de los políticos que responden al modelo que se quiere eliminar, que es la Constitución del 80. ¿No? Entonces, ahí se ve hasta qué punto los políticos están desubicados respecto al proceso. Y dentro de las características de esta elección está que los partidos políticos aquí fueron castigados severamente. Sí, pues. Pero los que ganaron y que no respondían a modelos políticos ya institucionalizados, ¿eh? Actuaron como si ellos fueran los salvadores de Chile, ¿no? Qué cosa más ridícula, ¿no? Es ridículo. Porque en otras épocas históricas, cuando se presentó el mismo problema de cambiar la Constitución, que la ciudadanía quería cambiar la Constitución, fíjese que en las 3 situaciones anteriores que esto ocurrió, nadie pensó en que la Constitución anterior le daba autoridad para hacer esta autoridad, el eventual gobierno, lo que se estaba encargando a la Asamblea Constituyente, ¿no? Fíjese que el año 22-23, ¿no? La ciudadanía primero echó abajo el gobierno de O'Higgins, derrocó el gobierno de la dictadura de O'Higgins para instalar la Asamblea Constituyente y que ésta actuara con absoluta libertad, con absoluta soberanía, ¿no? ¿Qué pasó el año 28-30, digamos, ¿no? Cuando estaba vigente la Constitución del 28, ¿no? Que por lo demás era legítima, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron los conservadores? ¿No? Dieron un golpe de Estado, destruyeron el ejército patriota, abolieron la Constitución del 28, eliminaron a los que llamaban pipiolos en esa época, y ellos solitos redactaron la Constitución del 33, ¿no? El 1924, que hicieron los militares que dan un golpe de Estado, mandaron al exilio al presidente Alessandri, disolvieron el Congreso y convocan a una asamblea constituyente para que ésta por sí misma soberanamente decida el futuro de Chile. Pero en esta ocasión, al revés, los políticos anteriores se niegan a irse, además no lo han echado, ¿no? Y como no lo han echado, no se dan por aludidos, ¿no?
Mm. Y ellos van a resolver los problemas de Chile, ignorando que hay un proceso constituyente. Esta es una anomalía que expresa hasta qué punto la naturaleza del problema que hay aquí produjo este resultado que nos tiene a todos desconcertados, ¿no? Claro. Ayer conversábamos, ¿cierto, profesor? Y usted hablaba que este era el triunfo del individuo, no del colectivo social. Quisiera que ahondara un poco más esa idea porque uno quisiera entenderla, ¿cierto? Entre este mundo individualista y entender que estamos viviendo un proceso social que nos traía bastante entusiasmados con respecto a poder actuar desde ahí. Como un colectivo social. Sin embargo, nos encontramos que la primera mayoría, y aquí le quiero preguntar si realmente le importa, porque como historiador, que la primera mayoría, ¿cierto?, en esta vuelta, al menos esperando esta segunda, sea alguien de extrema derecha como José Antonio Kast, después de un proceso social tan importante. No es infrecuente que en Chile haya ocurrido eso, ¿no? Que el movimiento ciudadano, llámalo movimiento social, llámalo como quiera, estallido social, como quiera que sea, ¿no es cierto?, marca una dirección y en la elección correspondiente, cuando hay elección, resulta que se elige a todo lo contrario. ¿Eh? Entonces, ha sido frecuente en la historia de Chile. No puedo entrar en detalle porque no tenemos tiempo. Pero lo que quiero decir acá, que cuando la ciudadanía quiere intervenir en el proceso histórico-político, ¿no?, lo hace primero desde la calle, porque no le permiten actuar desde dentro del sistema. No hay mecanismo de participación ciudadana capaz de producir cambios profundos. Si lo hay, como se dice, no son vinculantes, son consultivos, ¿no? O sea, pesan un paquete de hongo. Entonces, la ciudadanía, ¿qué hace? Actúa desde la calle. ¿Cómo actúa desde la calle? Se invitan entre sí, amigos, socios, gente que está en el mismo barrio, gente que se conoce, y van juntos, se asocian para ir al centro y expresar su voluntad. No queremos esto, queremos cambio, queremos esto otro. ¿Sí? La ciudadanía actúa, cuando actúa, es su manera de hacer política, se asocia, ¿sí?, y va en masa y dice, esto lo quiero, esto no quiero, ¿no es verdad? Y expresa su voluntad política, que es una voluntad colectiva. Una voluntad colectiva. ¿Sí? Entonces, este modus operandi recuerda el modus operandi de la soberanía popular cuando la soberanía popular funcionaba en Chile. No puedo entrar en detalle, aquí no tenemos tiempo, pero la soberanía popular es una voluntad colectiva. La gente se asocia, delibera, resuelve el problema, propone una solución y esa solución lo convierte en un mandato colectivo. Entonces, algo parecido lo hace cuando funciona en la calle espontáneamente. Pero el sistema le ofrece otra forma de actuar. Y la forma de actuar es el sistema llamado democrático, liberal, electoral e individualista. Porque aquí vota el individuo, no es una voluntad colectiva. Vota el individuo y para elegir otro individuo que lo represente, donde el otro no le asegura nada porque le hace una promesa. Yo voy a hacer tal cosa. ¿Sí? Entonces, el sistema liberal, democrático, individualista, electorero, qué sé yo, ¿qué es lo que ha hecho en la práctica? Ha destruido el funcionamiento de la soberanía popular y lo ha reemplazado por individuos aislados, ¿sí?, que eligen entre ofertas, no expresan su voluntad, eligen entre ofertas. Y la oferta es una chance, es una posibilidad, ¿no? Una chance que sea electa la persona por la cual voto y la chance o posibilidad que esa persona, que si es elegida, me va a cumplir con su promesa o no. ¿Te das cuenta? Son sistemas muy distintos el uno y el otro. Van como corriendo históricamente juntos, pero por veredas diferentes. Claro, cuando la ciudadanía vota, lo hace dentro de un sistema que está calculado para que no sea soberana. Porque la voluntad colectiva se convierte en una elección individual, que además apunta a posibilidades. ¿Eh? No hay aquí un mandato que tiene que ser obedecido por mi representante. ¿Eh? Yo apuesto a él en la posibilidad que sea electo y en la posibilidad que él cumpla.
Ahora, ¿qué historia, qué es el que muestra la historia? Que no, pues, ¿no? Que generalmente los que elige el pueblo o son minoría o quedan en condición de tener que negociar con el centro político o incluso con la derecha, y por tanto no cumplen lo que prometen. ¿Ah? Y por otro lado, la carrera política es un atractivo mayor que la representatividad de los intereses reales del pueblo. Entonces, eso explica por qué el pueblo se ha equivocado tantas veces en elegir personas que cree que van a hacer lo que deben hacer y no lo han hecho. Y nos seguimos equivocando. Y Y no nos se vamos a seguir equivocando, profesor. por Alessandri, ¿Mm? el año 1920 y 1932, y Alessandri traicionó al pueblo y lo masacró, recordemos. ¿Mm? 4 masacres, ¿no? Y él construyó el sistema liberal traicionando la soberanía popular. Se votó por Ibáñez. E Ibáñez, ¿qué es lo que hizo? Fracasó rotundamente, no cumplió nada de su programa, fue un desastre. Votó por Allende. Y Allende murió respetando la constitución liberal, individualista, qué sé yo, del 25, que además era ilegítima y no pudo hacer nada. Sí. El problema está en que la soberanía no puede expresarse como tal. Y cuando se expresa es a través de un sistema que filtra su voluntad, la individualiza, la cuantifica, la convierte en número, y eso es algo aleatorio que interpretan otros, y ahí puede resultar cualquier cosa. Profesor, dejando, como usted dijo al principio de esta entrevista, ¿cierto?, los últimos 30 años de gobierno que se presentaron como los salvadores de Chile, quedaron fuera de esta competencia para el próximo 19 de diciembre. Quedan dos tendencias que las voy a decir entre comillas. ¿Por qué? Porque uno ataca al otro de fascista, el otro ataca de comunistas y izquierdistas. ¿Cómo leemos eso históricamente y cómo quienes nos están escuchando en estas dos regiones que llega Radio Valparaíso, ¿cierto? La región de Coquimbo y la región de Valparaíso, ¿cómo debemos entender aquello históricamente? Esa es la cultura política institucional, parlamentaria, que se estableció en Chile entre 1938 y 1973, ¿no? Que es el periodo de la Guerra Fría, y quedamos nosotros en el lado de Estados Unidos, que nos enseñó a que el comunismo en cualquiera de sus manifestaciones, sea en Rusia con Stalin, sea en Chile con Luis Corbalán, era mortal, era peligroso. Por otro lado, ¿verdad?, el riesgo del fascismo, el alemán o el japonés o quien fuera que atacó a Estados Unidos, no a Chile, a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa dicotomía es la que primó en la cultura política del periodo 1938-73 y que todavía sigue penando, porque la clase política actual no es distinta a la de 1938-73. Entonces, trabajan con las mismas ideas, los mismos conceptos, y uno acusa al otro de comunista. El otro día escuché a todo un señor que fue ministro de Cultura y que ahora fue electo senador y que decía en el programa de televisión, decía, lo que pasa es que tú estás apoyando a Boris y Boris tiene detrás a los comunistas y los comunistas tienen 150 millones de cadáveres en su espalda. Eso es la Guerra Fría en su expresión más burda. Porque el Partido Comunista Chileno, yo sepa, no ha matado a nadie. No ha hecho terrorismo. Ha respetado la ley. Se ha portado como un niño bueno. No ha hecho ni siquiera la revolución. No ha interpretado directamente los intereses del pueblo. Es inocuo. Y lo acusan, ¿verdad?, de los crímenes de Stalin. Eso es ridículo. ¿Y el fascismo chileno? Claro, revela hasta qué punto es que el fascismo chileno, como tal, como fascismo puro, existió un poquitito entre 1934 y 1939, ¿no? Y fue liquidado en la masacre del Seguro Obrero. Y nunca más como tal apareció. Apareció ligeramente, después con Patria y Libertad, y también se esfumó. No tiene peso. Y Patria y Libertad hoy día desconoce, ¿cierto?, a Kast. Por lo menos uno es menos, ¿cierto?, está abiertamente en contra de la derecha y la oligarquía chilena. Lo que se llama fascismo chileno no es sino la élite oligárquica chilena que dominó el país en el siglo XIX completamente y en gran parte en el XX también, y ahora ha vuelto a dominar. La derecha chilena, es muy largo esto, ¿no?,
Es una derecha cuya única teoría país, cuya única propuesta país es defender, proteger y desarrollar intereses privados. No el país, no la nación. Protege intereses privados, los suyos. Volvemos al individuo ahí, ¿cierto? Volvemos al individuo, volvemos a la idea de libertad. ¿No? Lo único que existe es la libertad, que en el fondo es libre comercio. Libertad de comercio. No es libertad para el hombre, los seres humanos, y menos para los pobres, ¿no? Que son acusados ahí de procomunistas, por poquito que se rebelen, ¿no? Y le cargan los muertos de Stalin, se lo cargan rápidamente a ellos también. Entonces, la derecha chilena tiene el defecto de que defiende intereses privados. Y esa es su única teoría, su única ciencia política. Y por eso busca el orden público, que no cambie la ley. Por eso llama al ejército, proteja la ley, ¿verdad? Y se opone a cualquier proceso de cambio, ¿no? No tiene una teoría inteligente del mundo actual, no tiene una teoría de Chile propiamente tal, ¿no? No tiene. Tiene puros programas de defensa de sus intereses privados y de sus socios extranjeros. Entonces, por eso que, voy a decir una palabra que no pretende ser insultiva, digamos, ni ofensiva. La derecha chilena, mirada desde el punto de la ciencia política, es tonta. No tiene teoría, no tiene proyecto país, no tiene una propuesta inteligente. Es por eso que ni siquiera ha manejado bien su propio capitalismo. Cada vez que lo maneja mal, porque lo maneja mal, se encuentra con problemas económicos serios y pide ayuda al extranjero. En Chile, en el siglo XIX, 2 misiones convocó que vinieran a ayudarla a resolver el problema económico. En 1924, otra misión norteamericana de la Universidad de Princeton vino a resolver los problemas que tenía el capitalismo chileno. 1950, una misión de la CEPAL. 1953-54, la misión Plain Sox, ¿no? Que vino y luego con Pinochet vino Milton Friedman y los Chicago Boys, ¿no? Oiga, la oligarquía chilena no ha sabido manejar ni su propio capitalismo. Tiene que pedir ayuda internacional a los expertos cada 10 o 20 años. Clarísimo, profesor. Quería citarle a Emilio Gentile, ¿cierto? Que él habla de desfascisar el fascismo. Usted se ha parado durante toda su carrera desde distintas miradas, la sociología, la psicología, la semiótica. ¿Por qué es importante desfascisar el fascismo? Porque pareciera que hablamos de fascismo, fascista, y le quitamos el peso, le quitamos la gravedad que tiene. ¿Qué es lo que ocurre ahí, profesor? Es que el fascismo tiene dos caras, ¿no? Tiene dos caras y nosotros conocemos la negativa que nos proyectó Estados Unidos. Porque el fascismo, ¿qué es lo que es en el fondo? La unión. ¿Ah? Es decir, la unidad de una nación, de un pueblo sobre sí mismo para protegerse y desarrollarse por sí mismo frente al peligro que significaban las grandes potencias capitalistas internacionales que te invadían con el imperialismo industrial. Correcto. Por eso que los países, como quien dice, se cobijaron como un caracol en sí mismos, ¿no? Se metieron dentro de su concha, se autodesarrollaron por dentro, ¿verdad? Y eso requería unión de todo el pueblo, ¿verdad? El Estado que interviene para desarrollar el país, estatismo, ¿no? Con una ideología nacionalista. Correcto. Nacionalista. Por ese lado, hay que entender el fascismo o el nacionalsocialismo, que podemos decir lo mismo. Socialismo, ¿cierto? En Alemania, en Italia y en Japón, 3 países que querían desarrollarse para evitar el imperialismo o norteamericano o inglés. Entonces, por eso las 2 guerras mundiales fueron entre los países que buscaban el desarrollo a través del nacionalsocialismo o el estatismo, frente a lo que se habían desarrollado a través del librecambismo, ¿no? Son 2 proyectos políticos distintos para el desarrollo industrial y chocaron 2 veces en guerras mundiales, ¿verdad? Entonces el fascismo allí perdió y al perder fue desacreditado ideológica, ¿verdad? Por eso se habla de totalitarismo y el nazismo, claro, con la metida de pata que hicieron con los judíos, ¿verdad? Aparece como asesino. Y en Rusia aparece lo mismo. El proyecto socialista es un proyecto estatista para desarrollar el capitalismo ruso frente al capitalismo inglés o el norteamericano. Y cometieron la estupidez de Stalin
de matar a todos los opositores a ese proyecto. Sí, No, no, pero fueron se nos ha pasado el tiempo volando, profesor. Quisiera que hiciera un llamado. ¿Es importante ir a votar este 19 de diciembre? ¿Qué se está jugando el país ahí? Bueno, yo creo que sí, pero para votar yo creo que hay que tener presente que no estamos votando en la lógica de los partidos políticos del periodo anterior a 1980. Estamos votando en un momento en que el proceso constituyente es el que manda, ¿no? Históricamente. Entonces, lo que hay que jugar es, en el fondo, que este proceso continúe sin problemas. Que el juego de los políticos, no hay que caer en el juego de los políticos. Justamente lo que más rechaza todo el mundo es sus partidos políticos. Entonces, hay que votar con mentalidad de proceso constituyente. Y ahora, claro, entonces, ¿por quién hay que votar? El que le haga menos daño al proceso constituyente. Entonces, cada cual deberá decir quién le va a hacer más daño, ¿Kast o Boric? Es el balance que tiene que hacer uno. ¿Quién le hace menos daño al proceso constituyente? Profesor Gabriel Salazar, un gusto tenerlo como siempre. Siempre usted contesta alegremente y positivamente el llamado a Radio Valparaíso. Le quiero mandar un abrazo, sé que tiene otra actividad ahora, así que gracias por acompañarnos. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a ustedes por la invitación de tener la oportunidad de dialogar con ustedes abiertamente. Muchas gracias, profesor. Gracias por Chao, su chao. gentileza. Chao, chao. Bien.